Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Yagual Asensio. Soy estudiante del primer semestre de la carrera de Educación Inicial. Muchísimas gracias por compartir un momento. Ya te voy a explicar sobre un videíto. El video académico que voy a analizar es el artículo científico titulado Implementación del diseño universal para el aprendizaje en aulas multigrados de zonas rurales. El desafío y oportunidades, publicado en el año 2026, está en la revista ecuatoriana de Desarrollo Social y Ambiental. Yo elegí este tema porque aborda a tema crucial en lo que es la inclusión, la equidad y la educación rural. Directamente van vinculados con los principios de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. La pregunta orientadora para guiar este análisis es: ¿en qué medida los resultados del artículo evidencian el cumplimiento o limitaciones de los principios educativos establecidos en la institución? ¿Ya? Aquí tenemos la primera diapositiva, ya que vamos a hablar sobre el análisis crítico del DUA. Ya. En este de aquí, tenemos aquí, escogí el tema, como te dije, implementación del diseño universal para el aprendizaje. Tenemos la siguiente, que es la presentación del artículo científico. Este estudio fue realizado por Norma Marlene Parra, Karen Melissa Vera, Victoria Isabel Franco y Lady Natalie Parra. Fue en el año 2026. Su objetivo para analizar la aplicación del diseño universal para el aprendizaje, entre paréntesis el famoso DUA, es en las aulas multigrado, rurales identificados en los principios y desafíos, oportunidades. La metodología fue cualitativa, basada en entrevistas a docentes y estudiantes, además de observaciones principantes en comunidades rurales. Los resultados muestran que el DUA favorece la inclusión de estudiantes con diferentes ritmos, el estilo de aprendizaje. Sin embargo, persisten limitaciones en recursos tecnológicos y formación docente. Se evidencia avances en equidad, pero la calidad y cobertura siguen siendo desiguales. Tenemos el siguiente gráfico, análisis constitucional. La Constitución de la República del Ecuador 2008 establece principios fundamentales sobre educación. En el artículo 26 vamos a reconocer la educación como derecho y deber del Estado. En el artículo 27 define las finalidades de la educación de calidad, inclusión y equidad. En el artículo 28 garantiza el acceso universal y la gratuidad. En el artículo 29 protege la libertad de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente en el artículo 343 y 357 regulan la organización del Sistema Nacional de Educación y de la educación superior. Estos principios son el marco legal que orientan la política educativa y permiten evaluar si las prácticas actuales cumplen con el establecimiento en la Constitución. En el siguiente gráfico vamos a hablar sobre las relaciones entre la investigación y la Constitución. El estudio refleja un cumplimiento parcial de los principios constitucionales. Por un lado, el DUA promueve la inclusión y la diversidad. Cumpliendo con el artículo 27, se reconoce la importancia de entender a estudiantes con diferentes necesidades y estilos de aprendizaje. Sin embargo, la falta de infraestructura y capacitación docente contradice la garantía de calidad educativa. El acceso universal, establecido en el artículo 28, se ve limitado por escasez de recursos tecnológicos en zonas rurales. En cuanto al impacto de las políticas educativas, se observa que han avanzado una cobertura, pero aún no logran garantizar igualdad de conocimientos en todo el territorio nacional. Esto evidencia a que la brecha entre lo de la Constitución establece y lo que ocurre en la práctica. En el siguiente gráfico vamos a hablar sobre la relación entre, perdón,
la reflexión crítica. Aquí en mi perspectiva, la Constitución del 2008 ofrece un marco sólido en su aplicación, enfrenta barreras materiales y formativas. Eh, Se propone fortalecer la capacitación en docentes en metodologías inclusivas como el DUA. Invierte en infraestructuras tecnológicas en las comunidades rurales y diseñar políticas específicamente para aulas multigrados que reconozcan sus particularidades. Además, se consideró fundamental involucrar a las comunidades locales en el diseño de políticas educativas para asegurar la cultura sostenible. Solo así se podrá cumplir plenamente con los principios constitucionales. En conclusión de la charla, en el artículo evidenciamos que el diseño universal para el aprendizaje es una equidad. Sin embargo, las limitaciones como los principios constitucionales de inclusión, la equidad, las limitaciones, los recursos, formación del docente, muestran que aún queda camino por recorrer. El aprendizaje obtenido es la Constitución del 2008, es un marco normativo fuerte, pero requiere de políticas más efectivas para transformar la realidad educativa rural. Como reflexión final, la educación en Ecuador será verdaderamente inclusiva cuando las políticas logren transformar la realidad en las aulas rurales, cumpliendo así con el espíritu de nuestra Constitución. En aquello te voy a hacer unas preguntas, compañera. Vamos a hablar sobre el primer tema que te di, sobre el artículo científico. ¿Qué opinión tienes sobre la pertenencia de aplicar el DUA en el contexto ecuatoriano? Que el DUA es muy importante porque nos permite atender la diversidad de los estudiantes en las aulas multigrado, que es una metodología que incluye inclusión y equidad. Ok, compañera, vámonos con la segunda del segundo bloque. En el segundo bloque hablamos de la Constitución y principios educativos. ¿Cómo crees que se refleja en la práctica el principio constitucional del acceso universal y gratuidad? Que en la teoría que todos los niños tienen derecho a una educación gratuita para que puedan practicar puedan practicar, para que pongan en práctica las barreras que hay a distancia en las escuelas y la falta de estructuras adecuadas. Sí, compañera. En la tercera hablamos sobre la relación entre investigación y la realidad nacional. ¿Qué brechas identifica entre lo que es la Constitución garantizada y lo que ocurre en la realidad? Que la Constitución garantiza inclusión y calidad, pero en la realidad rural se evidencian brechas de infraestructuras y acceso a tecnología y capacitación del docente. Así es, compañera, sí. En el cuarto bloque nosotros hablamos o hablé sobre la reflexión crítica. ¿Qué acción concretas que podrían haber mejoras a la formación del docente en metodologías inclusivas como el DUA? Que se tendría que proponer programas de capacitación continua para los docentes rurales, con un acompañamiento práctico y de recursos adaptados al contexto de lo que ellos vayan a enseñar. Así es, compañeras. Ahora si te pido un criterio tuyo, una reflexión tuya, ¿cuál sería? Em,
Creo que este recurso refleja un buen avance a las limitaciones de la educación rural del Ecuador. Y la educación, perdón, la Constitución es clara en los principios, pero necesitamos políticas más efectivas para que esos derechos se puedan cumplir plenamente, tanto para el estudiante como para el docente. Así es, compañera. Bueno, en este caso te doy las gracias por tu aporte. Hemos visto que el diseño universal para el aprendizaje, como lo es DUA, es una herramienta que impulsa incluso a la equidad, pero aún enfrenta limitaciones en recursos y formación del docente. La Constitución del 2008 establece principios claros de acceso, calidad y aunque hay avances, pero todavía existen brechas que en realidad están inclusas. Ya, en conclusión, la educación en el Ecuador se verá verdaderamente inclusiva cuando las políticas públicas logren transformar las aulas rurales y cumplir plenamente con lo que muestra la Constitución garantizada. Ujú. Bueno, te agradezco muchísimo por prestarme de tu tiempo, ¿sí? Es un trabajo de la universidad que tuve que hacerlo, entonces muy agradecida. Sí, no, con gusto, cuando puedas, tú sabes que yo lo hago con mucho gusto en ayudarte, sea lo que sea. Listo.